Bienvenidos, bienvenidas a este encuentro y vamos a trabajar este libro que se llama Sin Control y les voy a dar este inicio, esta introducción súper chévere que dice así. Esta introducción dice, te di mi tiempo, te di mi cuerpo, te di mi sueño, te di mis oraciones, mis lágrimas y mis noches y mis días. Hubo momentos en los que sentí que te entregué todo de mí. Momentos en los que me preguntaba si quedaba más para mí que darte. Y en estos momentos en los que sentí que no me quedaba nada para dar, recordé lo que me das. Me das una nueva perspectiva, una mejor manera de ver el mundo. Me das una nueva mirada al mundo, al tiempo, cómo es valioso y cómo cuenta cada momento. Me diste un cuerpo nuevo, uno que es fuerte, poderoso y defectuoso al mismo tiempo. Me diste una fe, una que sabe que no puedo hacer todo en esta vida por mis propias fuerzas. Me diste un nombre nuevo, mamá, uno que me dices una y otra vez, un nombre con tanto significado y valor. Me diste una nueva versión de mí misma, una que es más compasiva, cariñosa y esperanzadora que la anterior. Entonces, incluso cuando te doy mi cuerpo, mi tiempo, mis sueños, días y noches, sé que vale la pena, que es significativo, que estos pequeños momentos importan. La maternidad está llena de temporadas, de dar y momentos de recibir, que aunque esta es una de las cosas más difíciles que he hecho, también es lo mejor que he hecho. Dios me hizo para ti y tú estás hecho para mí y por eso siempre te estaré agradecida. Arroba mamá Magdalene. No sé si les hizo sentido, pero a mí me encantó esta parte. Dios me hizo para ti y tú estás hecho para mí o estás hecha para mí y por eso siempre estaré agradecida. A veces creemos que los hijos son los que se llevan cosas, pero se nos olvidan todo lo que nos dan, ¿cierto? Ok, vamos a iniciar. Me ponen un corazoncito si les llegó, si alguna se sintió identificado con que creía a veces solamente que su hijo uno le daba a su hijo y más bien ha cambiado su perspectiva. ¿Cuánto han cambiado ustedes? Alguien, si desea, me puede escribir cómo era antes de la maternidad y después de, cómo cambiaron esos gustos, esos intereses, cómo quizás ese dominio propio, ese control, esa templanza, ese cambio surgió después de la maternidad. Nuestros hijos, yo suelo decir, Caleb llegó a mi vida a hacerme un poco mejor, un poco más humana. Y entonces vamos a iniciar, después de haber reflexionado sobre esto, vamos a iniciar y vamos a hablar de qué. El día de hoy vamos a hablar sobre por qué la disciplina no funciona, un mundo que se concentra en el control. ¿Es realmente por el propio bien de tu hijo o es por tu propio bien? Dejemos que las consecuencias hagan su trabajo. Rescatar a los hijos enseña irresponsabilidad, mal comportamiento, cómo dejar límites claros a nuestros hijos. Tus hijos están aquí para poner entredicho tu integridad. Cómo decir sí o no de manera efectiva. Bueno, comencemos por el principio. ¿Por qué la disciplina no funciona? Nos dice la autora. Bueno, hay personas, de acuerdo al libro de crianza que estamos revisando, hay personas que reivindican la palabra disciplinar. Disciplinar es aquella persona que tiene un discípulo y este discípulo se aprende realmente no del golpe, no de la humillación, sino que aprende de su maestro, de su actuar. Y realmente se ha corrompido la palabra disciplina porque la gente lo asume de esta manera, con control, con obediencia, con castigos, con sumisión.
con todas las formas en las cuales el ego se manifiesta, de este padre que cree que tiene una vida que someter o humillar a su entero propósito. Esto no es un maestro y no sé, esto no honra la palabra disciplina. Me gusta otro libro más que nos habla sobre crianza y reivindica esa palabra. Pero la autora nos dice que la disciplina común, como nosotros la conocemos, que es como por ejemplo los militares, ¿no? Son eh, culturalmente, son personas que tienen que obedecer, no pensar, pero obedecer sí. Entonces, esta disciplina, y se dice que ellos tienen disciplina y honor, ¿no? Entonces, pero es lo que nosotros nos hemos acostumbrado como a checar, a ver, y creemos que eso es lo que debería de eh, servir a nuestros hijos. Entonces, por el contrario, el control lo que hace es que, por ejemplo, si ustedes están en una oficina y todos lo están controlando, se sienten presionados, no sienten, no se siente un ambiente agradable y obviamente la obediencia no es algo a futuro, no afianza el vínculo, por el contrario, y el castigo tampoco. ¿Quién ha salido de la oficina de su trabajo, la oficina de su jefe, luego de una reprimenda? Feliz, motivado a trabajar. Por lo general, salimos amando menos a nuestro trabajo, ¿correcto? ¿Quién le hace sentido? Me pone un corazoncito, yo les voy viendo, ¿ok? Entonces, ¿por qué creemos que si a nosotros no nos gusta este tipo de reprimendas, o por ejemplo cuando eh, van a hacer un informe quizás sobre su empresa y les envían a alguien que haga estas auditorías, ustedes muchas veces están estresados porque dicen, "Mm, ¿y ahora qué va a encontrar?" Porque saben que lo que está buscando es la falla. Realmente no puede ser ni siquiera que ustedes estén haciendo algo mal, sino más bien que esté esperando en que se equivocan, aunque tuvieran todo en regla. Entonces, cuando tienen a estos auditores, cuando tienen a esta gente que va a ver exactamente la falla, ustedes no se sienten trabajando mejor, sino se sienten estresados, el cortisol aumenta. Ustedes por lo general sienten esta tensión, ¿correcto? No es que les van a dar, se van a generar amor o van a generar conexión con estas personas, sino que sienten que les están encontrando solo la falla. Y es importante el hacer esto porque a veces nos comportamos así, como el carcelero y como la persona, como el encarcelado, como el, ¿cómo se podría decir una palabra que no suene tan fea? No sé, somos como los guardias y las personas que están en nuestra jaula, así son como nuestros hijos, ¿no? Entonces vamos viendo en qué se equivoca, porque todo lo que se equivoque tiene que ser corregido, corregido, castigado. Entonces nos dice que un ambiente en el cual el uno es el carcelero y el otro es el que tiene que pagar la condena, no se siente bien, porque en este momento en el que el uno controla y el otro se siente controlado, no funciona de una buena manera. Entonces, lo opuesto a esto es la conexión. Yo me siento conectada con alguien y colaboro. La colaboración permite también el hecho de sentirnos de equipo, sentirnos parte de eso y el reflexionar, el diálogo para que podamos entender cómo nos beneficia una buena negociación, un buen acuerdo, cómo solucionar un conflicto, ¿sí? Entonces, estas conversaciones en las cuales les preguntamos a nuestros hijos cómo resolver ciertos conflictos dependiendo de su edad, hacen que se involucren, ¿cierto? Y estas conversaciones también permiten la causa y efecto, ¿ok? Entonces, la disciplina no funciona porque quiere controlar, cambiar al otro, ¿sí? ¿Cómo se sentirían ustedes si ustedes salen y su pareja les dice, definitivamente, no confío en ti, préstame el celular, te lo voy a revisar? Aparte de revisarles el celular, probablemente es su amiga, ¿no? Ya estás comiendo otra vez. Si quieres bajar de peso, ya estás comiendo. Préstame todo, dime todo lo que has comido. Este control, no mejora las relaciones, ¿cierto? Imagínense ustedes presionados por gente que simplemente debería de acompañarte quizás en un momento difícil y lo único que está haciendo es como fisgonearte, ¿cierto? Ver qué estoy haciendo mal. Entonces, no me conecto con ese tipo de gente. Entonces, luego viene un mundo que se basa en el control.
Nosotros decimos eh, que lo opuesto del ayudar, la gente que ayuda tiene una luz súper grande y la mayoría de personas nos enfocamos en la luz de ayudar, pero se nos olvida que la sombra del ayudador es el control, es ser controlador, porque siempre está viendo la carencia. ¿Cómo lo ayudo? Porque obviamente el que no ayuda no puede ver quizás cuál es la carencia del otro. Para ayudar necesito ampliar mi panorama y ver en qué ayudo para ser útil en el ayuda, pero el controlador también identifica estos panoramas. Entonces, dependiendo de nuestras historias, aquí viene, dependiendo cómo nos enseñaron, esta buena intención de ayudar se ve coartada por muchas de nuestras historias. Entonces, como por ejemplo el castigo. Entonces, nosotros tenemos la buena intención de ayudar, pero castigamos, porque creemos que el mundo de nuestros hijos va a ser mejor porque yo lo castigue. Entonces, aquí vienen los castigos, las humillaciones, los patrones de conducta. ¿Cómo a mí me enseñaron que se debía hacer? ¿Me haces caso porque soy la mamá? ¿Me, en este lugar mando yo? Todos estos patrones de conducta autoritarios, probablemente mamá, cuando íbamos a salir todas las mañanas gritaba y colapsaba. Estos patrones de conducta, estoy repitiendo un patrón de conducta, me encuentro atada a algo que se activa de manera inmediata. Probablemente toda mamá tendría muchos hijos y quizás tenía a muchos que cuidar. Entonces mamá cuando tenía que bañar ya a los niños estaba ya estresada. ¿En qué tiempo? Ahí vienen los patrones de conducta. Cuando mamá se irritaba, por ejemplo, la autora nos dice que ella colapsó, estaba estresada porque tenía visitas y ella quería que todo salga perfecto, simétrico, ¿no? Entonces colapsó, estaba gritando a su hija de 4 años, viéndola asustada y había colapsado y dijo, ok, voy a ver. A veces es revisar. Entonces recordó que su mamá tenía, nosotros repetimos patrones de conducta de acuerdo a la emoción, revivimos emociones. Muchas veces estamos encarcelados en nuestros pasados, en que el subconsciente va orquestando, ¿sí? Entonces, probablemente mi mamá, cada vez que hacíamos la tarea, estaba estresada, eh, colapsada, irritada. Entonces, de manera inconsciente, yo evoco este recuerdo y cada vez que voy a hacer tal cosa con mi hijo, la hago de la misma manera. Entonces, es importante revisarnos y decir, ¿por qué estoy actuando así? ¿Esto es mío o esto era de mi mamá? Puede ser que mi mamá eh, tenía muchos más hijos, no tenía ayuda, pueden ser muchas condiciones diferentes, pero mientras yo no analice por qué el patrón, por qué se activa, voy a echarle la culpa a un tercero. ¿Han escuchado alguna vez estas frases como tú me haces enojar? Es que siempre me haces dar iras. Todas estas frases no son de responsabilidad emocional. Por el contrario, yo lo responsabilizo a mi hijo de mi ansiedad. Y entonces significa que al yo responsabilizar un segundo o un tercer persona, a cualquier persona, a mi esposo, a mi hijo, a mi amigo, a mi amiga, a mi vecina, a mi novio, a todo. A la persona que yo responsabilice, le estoy dando el poder y significa que yo no estoy a cargo, ¿sí? Yo me enojé es diferente de me haces de enojar. Miren la diferencia. El me haces de enojar significa que el otro gatilla mis emociones y yo no tengo el control sobre ellas. Entonces, es importantísimo que yo no debo de controlar afuera, sino me debo controlar a mí. Mi única responsabilidad es controlarme a mí. Entonces, para poderme yo controlar, necesito saber exactamente qué es lo que me detona. Entonces, quizás cuando hago las tareas con mi hijo, yo ya por sí estoy detonada. ¿Cuál es, eh, cuál es mi paisaje emocional cuando yo era niña? Recuerden que todos tenemos en la vida, por más que sanemos, a veces yo he visto, está sobrevalorado esto de sanar, hay tiempos y no puedes sanar todo. Recuerden que el subconsciente lleva un montón de cosas que ni siquiera sabías que estaban. Es imposible sanar todo. Y quien te venda el cuento de que vas a sanar por completo, eso es mentira. Nadie sana por completo. Ni siquiera los mismos especialistas logran sanar
y armar todo su puzzle. Pero se van, yo digo, yo amo la palabra como alcantarillas. Nosotros tenemos pequeñas alcantarillas que tenemos desechos emocionales ahí, pero nuestros hijos son los que van abriendo cada alcantarilla y no tienen la culpa. Nosotros nos responsabilizamos, ellos mueven la tapa, pero nosotros nos hacemos cargo. Entonces, regalémonos un poquito para poder ver qué patrón de conducta tenemos. Entonces, luego viene la humillación, ¿sí? Entonces, se nos dice que hay que hacerlos sentir mal, ¿sí? Entonces, probablemente les decimos a nuestros hijos, es que mi mamá me pegaba con un cable, entonces yo te pego solo con un cinturón, tan mal no está. Mi mamá me hacía arrodillarme en tapillas. Yo solo te hago arrodillarte ante mí. Ah, la humillación como tal la seguimos repitiendo, aunque diversifiquemos el método. ¿Me explico? Seguimos atados a ciertos patrones de violencia, pero lo único que hacemos es diversificar, ¿sí? Minimizar el dolor del otro. ¿Qué quiere decir? A mí me pegaron, ¿no? Entonces viene mi hijo y me pregunta, no sé, mamá, qué te hacía tu mamá si tú hubieras regado, hubieras roto un celular? Mi mamá me hubiera pegado. Ah, ok. Entonces, no está tan mal porque probablemente yo lo insulté, le dije cosas feas. Entonces, seamos muy cautelosos cómo buscamos modificar un patrón, cómo buscamos sentirnos menos culpables porque le peguemos, pero de diferente manera. Ah, porque a mí me, no sé, me metían en el tanque, no sé, me alzaban con un cabo y bueno, a ti solamente te voy a dejar de hablar por unos cuantos días. ¿Ya? ¿Me explico? Seguimos replicándolo. Entonces es importante identificar y procurar no hacer eh, cosas semejantes, porque castigo es castigo. Igual daña la conexión con nuestros hijos. ¿Ok? ¿Les hace sentido? Me ponen un corazoncito, por favor. Vamos con el siguiente. ¿Es realmente por tu propio bien? ¿Es por el propio bien de tu hijo? Entonces, aquí es súper chévere, me gusta esto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no toleramos la intimidad emocional de nuestros hijos. ¿Qué quiere decir? Nosotros a veces no estamos listos como para escuchar a un niño desbordado por completo. A veces nuestro apego a la fantasía, a que mi mamá decía así, y todos nos quedamos callados. Es como que desdibujamos, desvirtuamos la realidad. Y decimos, es que mi mamá con una mirada, ¿sí? Pero probablemente esa mirada te asustaba. No es que solo mi mamá hacía que yo obedezca porque me miraba y ya. No, ¿qué había detrás? Entonces, aquí viene este apego idealizado muchas veces a cosas como mi mamá las resolvía y yo no las analizo, ¿no? Dicen, es que mi mamá con una mirada que te intimidaba, que te generaba terror, que sabías que probablemente te las estaba contando, con una mirada que te quitaba la seguridad, con una mirada que te recordaba que quizás hay algo mal en ti. Entonces, no minimicen que con una mirada mi mamá lograba hacer cosas. ¿Qué exactamente yo sentía cuando mi mamá me miraba así? Mi mamá me reforzaba el hecho de decirme, tú solo entiendes al palo. Y probablemente si mi mamá me decía, tú solo entiendes al palo, probablemente mi mamá utilizaba el palo y me decía, si ves, solo entiendes al palo. Entonces, ¿por qué hablo de este realmente es por tu propio bien? ¿Realmente es por tu propio bien? A veces no dejamos que nuestros hijos vivan las experiencias que tienen que vivir. Entonces, nosotros los vamos salvando porque no podemos tolerar muchas veces las emociones fuertes. ¿Sí? Mi mamá, quizás, vamos a hablar de un ejemplo, mi mamá puede haberme dicho, ok, nada de llorar, vamos a comer. Cada vez que yo estaba triste, vamos a comer. Porque mi mamá no toleraba probablemente su inteligencia emocional, no era para poder contenerme. Entonces, yo recuerdo de manera inconsciente, mi subconsciente tiene grabado que cuando hay emociones muy, muy fuertes, a mí no me cuidaron. Entonces, ¿cómo voy a dejar que llore? Lo salvo, ya, 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 está bien, ya no, no necesitamos que llores, ya, 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 ya está bien. Entonces,
a veces no es por el propio bien de mi hijo, es por mi propio bien. Yo soy la que me siento incómoda cuando mi hijo está llorando demasiado. Yo soy la que no tiene las herramientas y no dejo que él viva su proceso. Yo soy y luego digo, ¿por qué? ¿Por qué quizás no hace tal o cual cosa? Probablemente lo vivo salvando, ¿sí? Entonces, vamos analizando realmente me molesta el llanto de mi hijo y por eso le doy un juguete, o me molesta que mi hijo llore y hago lo que él dice quizás, porque obviamente no es que me esté manipulando, muy probablemente es que yo ya le he acostumbrado por causa y efecto que si él llora, lo va a conseguir, o que si él patalea, o que si él me reclama, o etcétera, etcétera, cosas, yo lo voy a hacer. Entonces, quiero que se dejen este análisis. ¿Realmente es por el bien de mi hijo o realmente es por el mío? ¿Cuántas veces yo no quiero enseñarle a negociar? Y aquí hay que ser honestos con nosotros. A veces no le quiero enseñar a negociar. Simplemente quiero que se someta a mí, que me obedezca y ya, punto. Entonces, a veces es más difícil el hacerlo por el verdadero bien del niño. El verdadero bien del niño es aprender a negociar, es aprender a buscar soluciones, es aprender a reflexionar sobre las posibles cosas que pueden suceder, es ver la causa y efecto de manera directa. Ese es el bien real del niño. Pero puede ser que yo esté apurada, simplemente que no quiera, y le voy a decir, esto es por tu propio bien. Entonces, cada vez que ustedes se encuentren en situaciones retadoras, preguntémonos, ¿es por tu propio bien o es por el mío? Y ahí viene algo que solemos hacer, utilizar los castigos. Estás castigado un mes de televisión, estás castigada un mes de ni sé qué, estás castigada, no vas a salir al patio, no vas a salir al cine, no saldrás a lo de acá. Estos castigos no enseñan, son punitivos, son autoritarios, arbitrarios y no son por el propio bien. Es que por tu propio bien te estoy diciendo, no son por tu propio bien, son por el propio bien del papá, son por el propio bien de la Gis. ¿Por qué? Porque estoy enojada y es punitivo. Estoy enojada contigo, entonces quiero hacerte sentir el dolor que yo siento o el malestar. Entonces, ¿cuándo sí es por tu propio bien? Cuando yo te dejo que tú interiorices que pasó algo y hay una consecuencia natural y real. ¿Qué pasa si es que llueve? Quiero que aquí se activen los micrófonos para hacerlo lo más dinámico posible, ¿ok? Si llueve, ¿cuál sería la consecuencia? Y yo estoy en la calle, ¿qué va a pasar? Ahí que se Mojarnos, activan nada más el micrófono. ¿Qué va a suceder? Cuénteme. Si llueve. mojarnos. O correr. Me dicen que no escuchan bien. ¿Todos se están escuchando? Sí, sí se escucha. ¿Cuál sería la consecuencia? Hola, Nos mojaríamos. No les escucho yo a ustedes, les cuento. Oh, qué mal. No, A mí sí me escuchan, yo no les escucho a ustedes. Déjenme y pongo aquí, me conecto por el otra sesión. Sí se escucha. Dijeron nos mojamos. Ok, es una consecuencia natural. Imagínense que alguien le pega a un hijo o lo castiga porque te olvidaste el paraguas. ¿Tiene sentido? No. ¿Qué pasa? Les voy a hacer otras no. preguntas y me responden por aquí. ¿Qué sucedería si a ver, si yo no llevo abrigo y llueve, o si no llueve, pero simplemente se hace de noche, ¿qué creen que va a suceder? Me da frío, correcto, ¿qué más? ¿Me puedo enfermar? Ok, ¿qué más? Ok, ¿qué más? ¿Te acuerdas que dices desconecta de tu celular mi, Ok. para que funcione? Entonces, vamos consecuencia, otra consecuencia natural. ¿Qué pasaría si no como? ¿Qué pasaría si no como?
Ok, me da hambre. ¿Qué más? Ok, me pongo de malas. ¿Qué pasa si no me duermo temprano? Una consecuencia natural. Ok, una consecuencia natural de no dormir temprano. El día siguiente estoy cansado, estoy de mal humor. A mí me pasa, no sé ustedes, pero yo. Mañana quiero ir al Ujú. al Quicentro Sur. Ok, luego hablamos. Dame un ratito. Entonces, ustedes me irrito, entonces comienzan a entenderlo. ¿Qué pasa si el chico no hace la tarea? ¿Qué creen que va a pasar al día siguiente? ¿Cuál es la consecuencia natural si no hace las tareas? ¿Qué les pasaría a ustedes si no hacen la tarea al día siguiente? Espérate, no te contesté. ¿Ok? Si no hago la tarea, me va a pasar al día siguiente? ¿Cuál es la consecuencia natural? Saca mala nota. Se saca mala nota, ¿ok? Se saca 0. Llaman a mis papás de informarle, ¿ok? Es una consecuencia natural. Ok, vamos con otra consecuencia natural. ¿Qué pasa si mi hijo coge algo, si pone más agua en un recipiente, más agua? El recipiente está poco y comienza a echar agua y, y sobrepasa la cantidad de agua del recipiente. ¿Qué sucede? Hace un reguero. El agua. Eso, se le derrama el agua, hace un reguero. Y eso toma tiempo, ¿cierto? Hasta que gane una habilidad. ¿Qué habilidad hay detrás? ¿Cuál es la habilidad que hay detrás? Ok, hay que limpiar. Esa es una solución. Pero ¿qué habilidad le está faltando a este niño? El que se le riega el agua. Aprender hasta dónde. Ok, calcular hasta qué cantidad entra, ¿no? Y eso toma tiempo. A veces hasta nosotros se nos va todavía. Y eso que hemos hecho muchas veces esto, ¿cierto? El poder trastornar de un lugar a otro, de un recipiente a otro, la habilidad de calcular, ¿cierto? Quizás también motricidad. ¿Les parece motricidad gruesa? También puede ser una habilidad que le falte. Ok, este niño que siempre se atrasa y que yo lo voy salvando. ¿Qué pasa si se demora? La rutina de la mañana la hace lenta. ¿Puede perder qué cosa? ¿Su recorrido o no? Si lo pasan a ver, ¿ustedes creen que pierde o no pierde el recorrido? ¿Cierto? Pero ¿qué pasa si yo lo voy salvando? ¿Se acostumbra o no se acostumbra a que yo lo salvo y lo vaya a dejar? Es el caso que nos dice la autora. Puede que no lo dejen entrar a la escuela, pero ¿qué pasa ahí? Nos dice la autora que la mamá fue a terapia y estaba en terapia y decía que la hija no se manejaba, no en las mañanas lo hacía todo muy lento y ella todos los días tenía que llevarla en el carro porque no alcanzaba el recorrido. Y le explica, ¿es por tu propio bien o por el de ella? ¿Le estás dejando vivir la responsabilidad o no? Entonces, ella le ayudaba porque ya veía que no alcanzaba, entonces la iba llevando. Al final esta mamá se volvió su chofer porque no dejó hasta que un día, de manera consciente, reflexionaron sobre este mecanismo en el cual ella dejó que la chica se atrase y cuando la chica estaba atrasada comenzó a decir, ahora sí, mamá, ¿qué voy a hacer de mí? Mira todo esto. Y la mamá respirando, porque obviamente estaba viendo que su miedo estaba frente a ella, porque ella quería salvar a su hija, se ponía ansiosa todos los días había el problema, pero al final ella le salvaba. Entonces, ella no quería que aprenda la lección su hija, realmente ella reforzaba esto. Entonces, este refuerzo que ella hacía al terminar premiándola, llevándola, salvándola, no permitía que su hija aprenda la lección. ¿Cuál era la lección? ¿Cuál es la consecuencia natural si no logras cumplir tu rutina de las mañanas? ¿Cuál es la consecuencia natural? Que no alcanza el recorrido, ¿correcto? ¿O no? ¿Será un castigo o simplemente fue que no alcanza?
era lo que va a pasar, ¿cierto? Así como se derrama el agua, es una consecuencia natural que no alcanza en este recipiente. Si tú te tomas más tiempo de la rutina y alguien te viene a ver a las 7:30, no completaste tu rutina, el recorrido se va. Entonces, ahí no es un castigo, es una consecuencia natural, ¿sí? Que implica enseñarle a que respete el tiempo del otro, ¿sí? Entonces, cuando mamá ya no fue chofer esa mañana, en la cual ella ya estaba desbordada por completo, la hija estaba desbordada. ¿Saben por qué? Porque antes todas las mañanas, cuando le estaba salvando a la mamá era la que estaba desbordada. Pero esta vez desde la calma, la mamá la acompañó respetuosamente y le dijo, ¿y ahora qué vas a hacer? Entonces la chica buscó posibles soluciones. ¿Quién estuvo a cargo del problema en este momento cuando ya le permitieron que se responsabilice? ¿La hija o ella? Ahí me escriben por el chat. Correcto, la hija. La hija se hizo cargo. Entonces, ¿qué habilidad? Quiero que me escriban en el chat. ¿Qué habilidad le faltaba a esta hija? Ninguna habilidad. Puntualidad. Ok. Eso es lo que queremos lograr, pero ¿qué habilidad le faltaba? Es una habilidad que nos falta a la mayoría de adultos y se pone aquí, justo detrás de su frente. Topes en todo su frente. Aquí atrás, en esta parte de su cabecita, aquí en sus lóbulos frontales, hay varias funciones ejecutivas. Y una de las funciones ejecutivas que se maneja aquí, se llama manejo de tiempo. Manejo de tiempo. Y por eso se hace rutina con los niños. Por eso se les indica, se va jugando con tiempos para que adquieran la habilidad, así como la motricidad fina, la motricidad gruesa, manejo de tiempo. ¿Qué tengo que hacer para lograr esto? Entonces, la hija después, ese día, no se volvió a atrasar y la mamá descubrió que su hija sí tenía la habilidad de manejar su tiempo. Solo que como era más cómodo que mamá fuera su chofer, entonces ella simplemente hacía lo esperable. Cuando ustedes vean, no vean maldad, no es que sus hijos quieren molestarles, es que a veces puede ser que ustedes realmente les facilitan las cosas y ya está. Pero puede ser otras veces que detrás de se esconda una falta de habilidad, ¿sí? Puede ser que este niño le falte motricidad fina, le falte motricidad gruesa, ¿ok? Que quizás sea un poco más sensible para ciertas cosas. Son habilidades que les faltan a los niños y que podemos ir ejercitando. Entonces, quizás la mamá pensaba que era por fastidiarla, veía esta maldad probablemente, pero no es maldad, quizás yo tengo que checar qué está pasando para ir atrás, ir a ver qué origina qué, si es de verdad una falta de habilidad o que yo simplemente no estoy permitiendo que mi hijo viva su causa y efecto, ¿ok? Entonces, claro, salvar a nuestros hijos es mucho más fácil si yo ya estoy acostumbrado al patrón no sé si les pasaba. Mamá hacía cosas que yo tenía que hacer y refunfuñaba, pero las hacía. ¿Quién le pasó? ¿Quién viene de esa escuela? Levánteme la mano, ¿a quién le sacaban en cara que le hacían algo y esta mamá volvía a hacérselo? Las veo, una manita arriba. Yo, ¿quién? ¿Quién más? Nadie. Sus mamás nunca lo salvaban. Lisette, sí, también es de las mías. ¿Quién más es de las mías que le salvaban? Que le salvaban y seguían haciendo. Nos enseñaron eso, el modelo de salvar al hijo, pero hacerle pasar mal. Entonces la autora nos dice, si tú vas a salvar a tu hijo, si vas a llevarlo a la escuela, no te quejes. ¿Sí? Entonces, si lo vas a hacer, no te quejes. Ok, no tengo recuerdos. Eso es importantísimo. Mire, entonces es importante el saber de verdad si es por el bien de mi hijo o por el mío. Organizo unas vacaciones, quiero ser chévere, quiero ser la mamá chévere y mi hijo choca el carro. Entonces la consecuencia es que no nos vamos a poder ir de viaje. ¿Por qué? Porque lamentablemente chocó el carro, entonces el carro va a estar en la mecánica, es una consecuencia natural. Pero si yo
como tengo tantas ganas, voy y alquilo un carro adicional. Yo no estoy permitiendo vivir su consecuencia. O sea, ya no nos podemos ir de viaje. Y por eso es importante saber, yo quiero ser la mamá chévere pese a que mi hijo está haciendo algo que es el caso, que por ejemplo se fue de viaje un día antes, se robó las llaves del carro y chocó el carro no hizo mayor siniestro, pero la mamá al final ya tenía planeado llevarlo a la playa e iba a alquilar un carro adicional para que puedan ir. Entonces, mira qué interesante. Quizás esta mamá tenía su plan, pero su hijo tenía una consecuencia. O sea, el carro iba a estar en la mecánica ese día y había que esperar, pero podía pasar por allí y coger y decir, ok, no importa, o sea, ya te regaño y listo. No. Entonces, es importante diferenciar. Ustedes el día de hoy muchas veces dicen, Gis, es que, es que quiero una consecuencia. A veces disfrazamos la consecuencia con el castigo. Lo que ustedes hicieron son consecuencias naturales, lógicas. Son consecuencias muy lógicas. Si yo no llevo el paraguas, me mojo. Si llueve, me mojo. Si no llevo el abrigo, voy a pasar frío. Si no como, voy a tener hambre. ¿Ok? Entonces, miren qué importante es que ustedes vayan identificando. Ahí, creo que me quieren. Tengo Sandra y Lisette alzadas las manos. ¿Era por que las tenían alzadas o porque quieren comentar algo? Yo quiero preguntar algo, Liz. Claro que sí. Por ejemplo, en ese caso del viaje, Ok. tengo ya todo organizado, tengo todo pago, pues no puedo perder el dinero. ¿Cómo voy a decirle, no, no podemos ir o no puedes ir tú? Pues no entiendo ahí, porque hay cosas que uno ya tiene presupuestadas. O, por ejemplo, una clase muy importante en la cual no puede faltar, digamos, una presentación súper importante de música. Y no puedo permitir que se tome el tiempo y que tome la consecuencia porque de verdad es algo tan importante que no pueda faltar. Supongamos que sea la única que se va a presentar y no vaya porque no manejo el tiempo. O sea, en esos casos, ¿cómo actuar? Bueno, ahí hay dos cosas. Ahí probablemente viene algo que es importante para mí, pero no es importante para ella. Porque ahí hay que diferenciar. Para ti es importante porque, o sea, porque solo ella se va a presentar. Pero si es que en el caso de no, probablemente, yo sé que puede haber circunstancias en las cuales definitivamente yo voy a priorizar y esta vez no voy a dejar que asuma sus consecuencias. Pero recuerden que hoy salvamos a una persona de algo, pero va a escalar más. Me explico a lo que voy. Mientras yo no permita que mi hijo viva la consecuencia de jalarse un año, de faltar a un evento importante, no sé, más adelante lo va a hacer, pero con algo más grande. O sea, de donde yo lo salvo, él no va a aprender, porque uno por lo general se acuerda y dice, no, pues, o sea, yo no lo entregué, por ejemplo, yo me olvido los trabajos todos los días y le llamo a mi mamá y mi mamá me los va a dejar los trabajos a la escuela. ¿Qué debería de ser lo más lógico? ¿Que mi mamá me vaya a dejar los trabajos o que yo me saque cero porque no voy, porque nadie me va a llevar el trabajo? Probablemente a la siguiente vez me pasará 2 o 3 veces, pero a la siguiente vez, ¿quién va a guardar su trabajo si fue importante y se pasó toda la noche haciéndolo? Entonces, ojo, no, para permitir las soluciones no es una sola solución, hay muchas soluciones. Una de ellas que, por ejemplo, ya está todo, o sea, está pagado, es un ticket de avión, es intransferible. Aquí hay que, recuerden que los conflictos son para ayudarnos a ganar flexibilidad cognitiva, o sea, así como es un problema de matemáticas, hay muchas soluciones, muy probablemente esa, esa es realmente el peso de un conflicto, el poder solucionarlo de diversas maneras, ¿sí? Vamos a poner el caso de Sandra, ¿no? Yo ya planifiqué, yo ya gasté, hice todo esto y el ticket tiene el nombre de la persona e es intransferible, ¿no? Entonces, probablemente del siniestro, ayúdenme ustedes. ¿Qué deberíamos de hacer para que él asuma su responsabilidad?
puede coger un trabajo si ya es un chico de 16, 17 años, puede coger un trabajo y pagar con su trabajo, con su colación, el hacerse responsable del daño, del impacto del carro. Esa puede ser una. Otra que ustedes crean que también se puede solucionar ahí. ¿No? ¿Las leo? Ok, si es tema de salud, o sea, aquí hay que ser muy, muy conscientes. O sea, si es tema de salud que se enfermó, o sea, no va a ir a la escuela si está mal. O sea, por ejemplo, yo digo, ¿no? Vamos con un ejemplo lógico. Eh, el niño se enfermó y tiene deposiciones, tiene muchas diarreas. No, es lógico que no lo voy a mandar a la escuela. O sea, no puede ir a la escuela porque está enfermo. Entonces, hay que considerar qué exactamente hay detrás. O sea, es manejo de tiempo, sí, perdóname, ahí está. Está silenciada, Sandra. Ahí sí. No, me refiero a tema de salud, es que, por ejemplo, tenga una cita médica de un especialista y no Ah, claro. cumpla con sus cosas para llegar a la cita, entonces ahí pues, o sea, no se podría faltar a la cita. Claro, a ver, por eso te digo, hay que contemplar escenarios y escenarios. Por ejemplo, eh, primero, esto es recurrente. Aquí viene, hay dos tipos de soluciones. Una es paliativa, ¿no? Que esta ya como, o sea, porque tocó, o sea, fue algo así como lo que le estaba pasando a esta mamá, ¿no? Pero puede ser que en el caso de la niña, en este caso puntual, ella no tenía un problema de administración de tiempo. Pero cuando hay una habilidad como la administración de tiempo, no va a ser solo en una cita, va a ser en todos los eventos y va a ser un patrón. Tú lo vas a identificar ya. O sea, va a ser siempre, le cuesta ciertas actividades que quizás no sean ni siquiera de salir, le cuesta administrar su tiempo. Entonces, si ya identificas que hay una habilidad que no está adquirida, que es la administración de tiempo, puedo trabajar con rutinas, puedo ir calculando. A mí me sirve mucho el ir calculando cuánto tiempo esta persona se demora, más o menos. Se demora 10 minutos en cambiarse, se demora 20 minutos en estar por allí distraído, disipado. ¿Cuánto se está demorando en cambiarse? Entonces, ¿cómo te ayudo a ser exitoso? ¿Cómo te colaboro? Probablemente acostarlo 10 minutos antes y levantarlo estos 10 minutos más temprano, porque lo cuesta un poquito más temprano. Entonces, de esta manera puedo hacer que tenga este tiempo, esta holgura, hasta que vaya ganando la habilidad, las rutinas visuales, para que él pueda hacerlo. ¿Sí? Pero si yo, por ejemplo, en las mañanas le digo, me desespera tu lentitud, eres muy lento, le refuerzo el tema, al final de cuentas no va a ser su rutina. Entonces, ¿qué le estoy enseñando? Que hay cosas por las cuales él no puede ganar esa habilidad. No sé si me explico. O sea, si ya descubres, si ya descubren que no es como un hecho aislado, sino que hay una habilidad que hay que reforzar, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Como trastornar de un vaso al otro, ¿cierto? Si yo sé que le cuesta, le voy a poner a que practique y practique y practique y siga practicando hasta que lo logre, ¿cierto? Entonces, si es que yo observo que le falta la administración de tiempo, yo voy a practicar en otros escenarios, probablemente los fines de semana, con la intencionalidad de que se gane una habilidad. ¿Sí? Lo importante no es castigar, es permitir que viva su consecuencia, pero si ya descubriste que al vivir su consecuencia de que llegamos tarde a un lugar, obviamente dijiste, no, es que realmente no es solo este lugar, es que es todo. Entonces ahí vamos a trabajar en conjunto, a planear para ganar la habilidad. No sé si esto eh, como que quedó un poco más claro. Ahí me dice Sandra. ¿Sí, no? Ok. Sí, genial. Entonces, y esto va para todo. O sea, ahorita estamos hablando de manejo de tiempo porque la autora nos decía, pero no solo es manejo de tiempo, hay muchas habilidades adicionales que probablemente nos sirvan. Y es chévere que las habilidades como el manejo de tiempo se ganen, porque a la larga en nuestras vidas de adultos a veces nos confiamos y somos, ¿cómo identificar un adulto que no maneja el tiempo? Que dice, tengo 2 horas
y ha pasado 40 minutos, 50 minutos, que ya los perdió y dice, no, sí alcanzo. Y cuando faltan 15, 20, exagerando 10, se pone a hacer todito a la prisa. ¿Sí? Entonces, esta habilidad de distribución de tiempo, en cambio, el que sí sabe manejar su tiempo, probablemente le dan 2 horas, dice, ok, voy a comenzar ahorita, termino en mi hora y media y me sobró tiempo. Esta persona que puede administrar su tiempo es una persona que tiene esta habilidad y primero hace, se enfoca en resolverlo y no se confía en todo. Él coge y dice, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer? Hace y lo logra. La persona que no tiene esta administración, que no tenemos esta administración del tiempo adecuada, así nos den un poco más, diría alguien por ahí, bajaríamos todo este tiempo y ya justo cuando está por acabarse nos lo queremos coger así como arrastras ese poquito que nos queda, ¿sí? Entonces, chequémonos ahí porque a veces también es una habilidad de mamá, de papá, que nos falta y obviamente nos molesta en nuestros hijos porque a nosotros nos ha costado. Entonces, puede ser que le falte a mamá, a papá estas habilidades y se refuerzan al vernos espejeados. Recuerden que cuando nos espejeamos nos incomoda. ¿Ok? Entonces, dejemos que las consecuencias hagan su trabajo. Entonces, el hacer su trabajo, la consecuencia, también permite lo que decía Sandra, ¿no? Pero es que, ¿cómo le voy a dejar esto? Es gracias a esto, dejar que viva la consecuencia, el que yo puedo checar que ahí quizás está faltando una habilidad. Que quizás lo importante es saber que nuestros hijos no nos quieren ver la cara, no son malos. Quizás tengan un comportamiento en este momento que no nos agrade, un comportamiento que fue grosero, un comportamiento quizás mal educado, este comportamiento que tuvo en este momento. Pero una cosa es el comportamiento y otra el ser. Los hijos no son malos, los niños no son malos, ¿sí? Que hagan cosas que no nos gusten es diferente. Tienes que identificar que su ser no es ni malo ni perverso, que quizás sus acciones no te gusten, pero su accionar es una cosa, su comportamiento es algo, y el comportamiento, que aunque no te guste esos malos comportamientos, probablemente algo te quieren decir, ¿sí? Pero me encanta esta frase que dice, cuando los niños necesitan más amor, lo piden de la manera menos amorosa, ¿sí? Entonces, es importante dejar que haga los trabajos. Hay una creencia limitante que nos dice que nuestros hijos necesitan disciplina. Por el contrario, dice que hay algo más poderoso que la disciplina y son las leyes de causa y efecto de la física. Si yo hago algo, si yo ejerzo una fuerza, todo me va a responder otra fuerza. O sea, toda cosa que yo hago tiene una acción, ¿sí? A toda acción hay una reacción, hay una causa y efecto. Y no hay nada más poderoso que permitirle al otro. Es como, por ejemplo, que usted, si lanzó un objeto, muy probablemente se va a caer, ¿sí? Y se cayó y el niño lo va a ver. Pero si ustedes se ponen enojadísimos porque botó algo, pueden darle. Ok, están observando que este niño está midiendo la gravedad. Entonces vamos a evitar darle el celular si está cada día probando la ley de la gravedad. Entonces no le voy a dar el celular, no lo voy a dejar cerca. No me voy a enojar porque obviamente botó un celular si está aprendiendo la ley de la gravedad. Pero muy probablemente puedo cambiar y decir, ok, lo que voy a dejar es una pelota saltarina, entonces puedes estar jugando y lanzando la pelota, lanzando objetos que realmente no te causen este malestar, ¿cierto? Porque ya sabes, estás viendo que él va a seguir botando objetos de acuerdo a su edad, ¿cierto? Entonces, rescatar a los hijos enseña irresponsabilidad, ¿sí? Nos quejamos mucho ya cuando, eso es interesante porque lo que nos decía, ¿no? Esta mamá que obviamente va a terapia y le dice lo que pasó, que chocó el carro un día antes, se robó las llaves y, y obviamente no se podían haber ido, no se iban al paseo, pero al final esta mamá quería ser chévere y como iban a llevar al amigo, entonces quería hasta rentar un carro adicional, ¿no? En este caso, la autora le dice puntualmente, es la consecuencia de todas las veces que lo salvaste en la infancia, ¿sí? A veces nos quejamos de que nuestro adolescente tiene ciertas cosas, pero checamos su infancia y vemos que este niño en la infancia lo vivimos salvando. La vida nos estaba diciendo cada vez y cuando
que necesitaba cumplir ciertas hitos de aprendizaje y no lo hizo. No quisimos que lo haga por diferentes cosas. Y cuando llegamos a la adolescencia nos estampamos con que obviamente tiene sus propias crisis de adolescencia, sumado a los hábitos que no creamos, ¿sí? Entonces la autora nos dice, si lo pasaste rescatando cuando era niño, no te sorprendas de lo que estás construyendo en la adolescencia, porque nosotros estamos formando al niño, porque en la adolescencia se desbaratan rutinas, se hace un retroceso en muchas áreas como el hábitos de higiene, etcétera, etcétera, cosas. Siempre hay un retroceso normal en la adolescencia, pero que se acentúa la mirada cuando quizás en infancia no construimos como ciertas bases un poco más robustas, ¿sí? Como el hecho de la causa y efecto, porque eso les enseña responsabilidad, ¿ok? Nadie está hablando de castigo, esto es causa y efecto. Si, lo que les decía, si tú botas la leche así y no hay un vaso, lo lógico es que se va a derramar. Si tú la giras y, no, y el vaso está acá, se derrama, ¿cierto? Entonces, estas son las consecuencias naturales y nos dice la autora, son mucho más poderosas que el disciplinar. A veces nos ponemos creativos y decimos, Caleb, no vas a ir al cine, no vas a ir a lo de acá. Eso es una consecuencia artificial. No nos tenemos que poner creativos, realmente tenemos que tener autocontrol y decir, ok, vive tu experiencia, pero no, a veces coartamos la experiencia del niño porque estamos molestando, estamos fastidiando ahí, ¿no? Yo te dije, no nos podemos quedar callados y decir, ok, entiendo, se te regó la leche, pero es como, estamos tan ofuscados que nuestro ego, yo siento que a veces nuestro ego, nuestro egocentrismo no nos deja criar de la manera amorosa que queremos. Porque es como yo te dije, ¿sí vio? Tome para que lleve. Ahí está. Uno siempre le dice. Es como si estas frases de estar como machacando y machacando, hablando, alegando, por ahí dice una amiga, fueran a cambiar el resultado. O sea, ya le está pasando mal. Una cosa es que dejes que viva su consecuencia y otra es que lo fastidies. O sea, tú tienes que colaborar con la calma, ¿sí? Tú tienes que contener a ese niño, pero no precisamente que ya le está pasando mal, está pasando mal su consecuencia y le estés reforzando, fastidiándole y diciéndole, ¿quién le dijo? Yo le dije. ¿Quién le dijo? Yo le dije. No. Entonces, es importante ser sabios, asertivos, o sea, viene mucho el ver la empatía. Si alguien está llorando, no vengo y me lo río, ¿cierto? Entonces, si el niño ya le está pasando mal, está viviendo su consecuencia. Yo no lo estoy salvando. Ojo, no es que le estoy limpiando la leche que derramó, no es que le estoy haciendo irresponsable y diciéndole, ok, 20 minutos más de televisión porque tienes un horario y yo respeto el horario que le doy a mi hijo. Y luego le digo, no importa. Miren esas pequeñas cosas de palabra que no cumplimos, nos quita algo que se llama seriedad, ¿sí? Si mi hijo ve que yo le digo media hora y luego le doy una hora y luego hora y media y luego 2 horas de pantalla, mi hijo dice, ok, la próxima vez me va a decir lo mismo, media hora, dame un poco más. Entonces, ¿qué sí es natural? Decirle, ok, tú tienes 2 horas y media de pantalla a la semana, ¿ok? Yo te voy a dar esta media hora de aquí. Entonces, tú te estás consumiendo la del martes o la del miércoles, ¿ok? El martes o el miércoles no hay ese tiempo de pantalla porque ya se lo comió el día que se quiso ver algo extra. Entonces, ojo, yo estoy poniendo el ejemplo de la media hora, ¿no? Eso no quiere decir que ustedes tengan que tener esa media hora, ¿no? Pero estoy poniendo el ejemplo de que a veces decimos, ay, no, es que pobrecito, se quería ver la peli. Ok, consúmete lo de los otros días, pero nosotros tenemos un horario. ¿Te quieres ver algún programa más? Entonces, nos consumimos el de acá y él sabe, ok, la regla está clara, son 2 horas y media a la semana y la redistribuimos. Y ese negocio, el negociar, el poder checar sin ser autoritario, decirle, no, es que aquí se hace lo que yo digo, no, por el contrario, es, ok, se te ocurrió esta idea, dale, la hacemos, pero obviamente respeto también mi palabra. Es importante en casa, yo creo que esto es ser fiel a nuestra palabra, ojo, no a castigar, sino fiel a lo que dijimos, a los acuerdos que llegamos. Ojo, estoy diciendo, fiel a los acuerdos que llegamos, no fiel a los castigos que nos inventamos, ¿sí?
Nadie les pide creatividad para los castigos, nadie pide que se te ocurra, no sé, dejar a tu hijo solo o hacer cosas así. No, no necesitas creatividad. Lo que necesitas realmente es compostura para no estar rezongando si tu hijo está viviendo, está pasándolo mal. Yo creo que cuando alguien está con tuvo un novio, lo que sea, y terminó con su novio, no necesitaba precisamente la amiga que le esté diciendo, yo te dije, tu novio era así. No, sino más bien que lo contenga, que lo apoye. Y eso ayuda mucho en la vida, ¿cierto? Entonces, aquí viene el decir sí y decir no de manera asertiva. Mi hijo me va a creer cuando yo me crea, ¿sí? Y habla del, por ejemplo, a veces decimos, es que a mí no me hace caso, pero si ya de por sí crees que no te hace caso, adivina quién va a poner entredicho tu integridad, lo que tú crees de ti mismo. Y eso está en el inconsciente. Me gusta este ejemplo que dice que esta mamá era hija menor de 4, era la última, y por lo general no le gustaba liderar, ella siempre seguía, ¿sí? Entonces era la menor de los 4, los hermanos por lo general eran como más líderes y ella era seguidora. Sucede que cuando le tocaba dirigir en su casa a su hijo, le costaba. Y su hijo sentía que esta, de manera inconsciente, el hecho de estar a cargo a ella le generaba estrés. Entonces, miren cómo los hijos vienen a hacer esto, a confrontar lo que ya tenemos. ¿Sí? No es que los hijos tienen un problema ni nada. No vienen ni defectuosos, no hay que mejorarlos, no hay que cambiarlos, no hay que transformarlos, porque cada hijo tiene un temperamento. Pero una cosa es que tenga el temperamento y ellos están diseñados para abrir, como yo digo, ¿no? O sea, esto ya es como, me gusta mucho cuando me veo de esa manera y digo, es que solo alzó la tapa y la que no había limpiado esa alcantarilla era yo. Mi desecho emocional estaba ahí. Entonces, ¿por qué tengo que echarle la culpa a mi hijo? Porque le movió la tapa de algo que yo ya tenía dentro, ¿sí? Yo ya creía que a mí no me hacen caso, que yo no sirvo para dar instrucciones, que yo no sirvo para liderar. Entonces, mi hijo me confronta con algo que yo ya tenía adentro. Entonces, la autora nos dice esto de la menor de 4 hermanas y me parece muy chévere porque a veces decimos, es que no me hace caso. A veces yo también veo, a veces nosotros no nos hacemos caso a nosotras mismas, a veces no nos escuchamos a nosotras mismas y nuestros hijos nos despejean diciendo, ok, no te haces caso ni a ti, no te escuchas ni a ti, pero quieres que yo te escuche, ¿no? Entonces, si tienen este tema de justo de que les pega la integridad, se pueden hacer dos cosas. Leer el capítulo, profundizar en este capítulo que es ¿por qué tu hijo está diseñado para pegarte la integridad? O sea, es que él por eso les leí la introducción al inicio, es que para eso están diseñados para darte la oportunidad, que son hijos de la vida, de poder ver lo que nadie más te podría mostrar, lo que nadie más te podría enseñar. Uno se reorganiza por un hijo, uno se reestructura por un hijo. Entonces, por eso tienen como esa labor de andar abriendo tapas que no deberían. ¿Sí? Entonces, es importantísimo algo que yo me quedo con esto, evitar salvarlos. Duele, duele horrible el dejar que un hijo uno quiere ir evitándole que sufra. Y lamentablemente este dolor emocional que es parte del aprendizaje, nadie está diciendo pónganles castigos ni nada por el estilo, sino que el aprender. ¿Quién no le costó poder escribir? ¿A quién no le costó entender bien cómo leer? Probablemente nadie se acuerde, pero fue un proceso. Entonces hay que dejar que los hijos aprendan con su proceso, ¿sí? Identificar qué les falta para estar ahí para apoyarlos, ¿ok? Entonces, el permitir la colaboración, y yo me quedo con este tema de, no es personal. Yo cada vez que mi hijo me hace como que los ojos así, se me salen así, oh, de órbita, yo digo, no es personal, ¿sí? No es personal, le está pasando mal. Cuando me dice, justo estoy como así, me dice cosas como muy confrontativas y yo me sé quedar así. Y estoy así a punto de colapsar, me suele decir, no es personal, no es personal, ¿sí? Y me ayuda un montón porque yo me suelo tomar cosas personales, pero él viene a darme esa clase que es, no es personal, yo le estoy pasando mal y te lo quiero comunicar, ¿sí? Entonces, hemos avanzado hasta el día de hoy con rescatar los hace irresponsables, ¿sí? Les permite que
hagan y deshagan, entonces no es buena idea. No rescaten a sus hijos, pero para poder no rescatar a los hijos necesitamos tener límites claros. ¿Qué es negociable y qué no es negociable? Lastimar a otro no es negociable. Sentir es válido. Puedes estar triste, pero no puedes dañar a otro. Si el otro te está lastimando, retírate. No tienes que quedarte ahí donde te lastiman. Las relaciones desde pequeñas tienen que ser saludables. No te voy a permitir, límite claro, no te voy a permitir que te lastimes ni lastimes. Eres tan importante como el otro. No voy a dejar que te digas cosas hirientes ni punitivas, ¿ok? Tampoco me voy a decir cosas hirientes ni punitivas delante de mi hijo. Debería de ser nunca, pero delante de mi hijo peor. Tener clara mi palabra y ser fiel a los acuerdos que llegué con mi hijo, ¿sí? A los acuerdos, no a los castigos. Evitar castigar a mi hijo, utilizar la ley de causa y efecto y practicar. Comiencen a practicar más esta ley porque no sale de la noche a la mañana. Nosotros de manera inconsciente ya tenemos un montón de aprendizajes de castigos porque nos castigaban a nosotros. Entonces, ¿qué tal si comenzamos a pensar con nuestros hijos cuáles son las causas y efectos? Eso va a practicar un montón y les va a ayudar en ciertas situaciones difíciles como a ampliar su flexibilidad cognitiva. Es decir, como Sandra me decía, esta es una solución, pero ¿qué otra solución puedo considerar? Y estos escenarios ayudan a moldear mucho. Cosas que a mí me contribuyeron a entender esto fue una, mediación de conflictos. Tengo un libro que se los voy a compartir. Comunicación no violenta también me ayudó mucho a entender porque yo también iba como de castigo en castigo y obviamente ahí me dijo esto no, o sea, esto definitivamente no es causa y efecto, esto es castigo, solo le cambiaste la palabra. Entonces tengo 2 o 3 libros que se los puedo sugerir igual, que son Comunicación no violenta, Acuerdos, lo tengo por aquí, perdón, solo 2 minutos. Sí, de acuerdo de Fisher, Uri y de Patton. Sí, son catedráticos de Harvard y diseñaron este método hace varios años atrás y tienen unos cursos también sobre negociación de conflictos. Súper buenos. Ellos dos y también El ego del enemigo nos ayuda mucho a ver cuando estoy siendo egocéntrica y solo estoy viendo el hecho de que supuestamente es por el bienestar de mi hijo. Les dejo esto grabado, deseo que lo puedan ver. Nos vemos la próxima sesión para tratar otros capítulos que son súper interesantes. Cualquier cosa pueden escribir en el chat de YouTube. Y si no, nos vemos la próxima semana. Un gusto. Les pido si pueden todos la foto y nos vamos. Yo también las amo. Genial. A la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a la cuenta de 3, chicas. Un abracito, nos vemos la próxima semana. Gracias por estar aquí y la confianza.